Dios les bendiga, mis hermanos. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de seguir compartiendo estas enseñanzas que hemos estado hablando, específicamente la carta a los Efesios, donde estamos tratando de hablar sobre el diseño de Dios para su casa, para su iglesia. Ya tenemos 2 videos anteriores a donde pues nos hemos enfocado acerca del llamado, acerca del envío, y bueno, pues hoy vamos a ver en ese mismo contexto sobre el envío, sobre el llamado, pero vamos a ver un llamado y un envío que es voluntad de Dios, ¿sí? Y bueno, nos hemos fundamentado, hemos estado hablando específicamente en la carta a los Efesios, como bueno, los que han estado viendo los videos anteriores pues lo saben bien. Y bueno, como lo dije desde un principio, pues la idea o el sentir de mi corazón es poder pues profundizar un poco en toda la carta a los Efesios, ¿verdad? Entonces vamos a estar viendo mucho de esto. Y bueno, yo espero y estén siguiendo los videos. Este sería el tercero de esta serie. Pero como quiera, pues ahí los vamos a estar publicando, los vamos a estar promocionando también para aquellos que tengan el sentir y el deseo acerca del llamado. Hay muchísimas cosas que vamos a ver aquí, bases, ¿sí?, fundamentales, principios para todo esto que estamos hablando, ¿verdad? Dentro de ellas, pues no es solamente lo que es estar dentro de un... ¿cómo lo puedo decir? Pues de un templo o de un edificio religioso, ¿verdad? Digo de alguna manera para entenderlo. Tenemos que entender también lo que se hace afuera, ¿sí? Lo que es la vida familiar, lo que es la vida en el matrimonio, lo que es la vida con nuestros hijos, la vida en nuestros trabajos, con nuestra sociedad. Todo eso también son cosas fundamentales para que podamos ser enviados efectivos. Entonces son muchas cosas a ver, y todo eso lo explica esta carta, ¿sí? Claro, ¿verdad? Da puntos, da detalles o puntos específicos, pero que pues la palabra de Dios o en otras cartas o en otras escrituras pues lo amplía un poco más o mucho más. Pero como lo dije desde un principio, pues esta carta es como un resumen de un diseño que está en la palabra de Dios. Bueno, entonces pues vamos a continuar con este mismo temas acerca del envío, del llamado de Dios. Yo espero con todo mi corazón que estemos siendo muy bendecidos por estas enseñanzas, y lo que sigue pues vamos a aprender mucho más. Entonces volvemos a leer pues el versículo 1, la carta a los Efesios, capítulo 1, y nos vamos a enfocar en otra palabra que menciona aquí, pues ya como Dios nos vaya guiando, ¿verdad? Claro, hay algo que Dios ha puesto en nuestro corazón, pero esperamos también que Él nos vaya dirigiendo en lo que Él quiere que se pueda transmitir. Bueno, dice pues Efesios capítulo 1, versículo 1, que es donde nos hemos enfocado los 2 videos anteriores, y en este video también va a ser así. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Versículo dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muy bien. Bueno, decía pues, nos hemos enfocado en lo que es el envío, el llamado, ¿verdad? O el ser administradores, ¿sí? Y hay muchas cosas que hablar de esto. En los videos anteriores pues solamente hemos tocado puntos muy específicos, pero la verdad es muchísimo. Pero yo creo que en el avance de estos estudios pues vamos a ir viendo más cosas que a lo mejor no las hemos mencionado, ¿verdad? Pero es mucho lo que esta carta enseña. Bueno, pues toda la palabra de Dios. Bueno, hoy me quiero enfocar en esta primera parte del versículo 1, donde dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios. Bueno, creo yo, normalmente, no sé si a todos nos pase, cuando somos
enviados o cuando recibimos una promesa acerca de un llamado, o cuando estamos ya, se nos establece en ese llamado, pues normalmente hay a veces o en un principio pues ciertas dudas, ciertos temores, ¿sí? Muchas inseguridades, porque es algo muy nuevo. Y cuando somos personas, acuérdense que estoy hablando genuinos llamados, ¿sí? No personas que se enviaron solos, ¿verdad? O que los emocionó alguien más y los envió, ¿verdad? No, estamos hablando de vidas que fueron llamadas genuinamente, ¿sí? Que fueron enviadas por Dios. Acuérdense que eso es lo que hemos estado mencionando para los que han seguido los videos, ¿verdad? Entonces aquí, muchas de las veces, no sé si a todos nos ha pasado, pues yo puedo decir que a mí sí. Pasan muchas situaciones que como que quiere entrar cierta duda, ¿sí? De si realmente nuestro llamado es genuino, ¿sí? Pasan muchas cosas así, donde podemos dudar de probablemente pues no era el tiempo de Dios, ya cuando estamos ejerciendo un llamado. Sí, eso es lo que me voy a enfocar en esta parte del versículo. Entonces estamos ejerciendo aquel llamado, pues normalmente esto nos pasa cuando iniciamos, ¿verdad? Cuando es corto el tiempo, ¿verdad? Del ministerio, corto el tiempo que estamos ejerciéndolo, ¿sí? Ya sea un liderazgo o un ministerio dentro de los ministerios que presiden, ¿verdad? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, que los menciona en esta carta. Entonces, cuando se nos da o se nos comisiona o se nos envía, ¿sí? Para ejercer aquel llamado, funcionar en aquella área donde Dios nos ha establecido, pues pasan muchas cosas, ¿verdad? Dios sabe que somos inexpertos, ¿sí? Hay que entender que nadie, ¿cómo lo puedo decir? Nadie estamos lo suficientemente experimentados o capaces como para ejercer un ministerio, ¿sí? Obviamente nosotros nos hemos enfocado en lo que hemos estado hablando acerca que se requiere una estatura de fruto, de madurez, ¿sí? Siempre lo tenemos que entender, ¿sí? El llamado, el envío siempre va a demandar fruto, va a demandar carácter, ¿sí? Carácter que se va a formar de diferentes maneras, ¿verdad? O principalmente por medio de la enseñanza, por medio de el proceso, la prueba, que son cosas que me parece ya lo mencioné, ¿sí? Entonces, siempre se va a requerir esa formación, ¿verdad? Ese crecimiento para poder administrar. Esto no es para merecer, ¿sí? Nadie merecemos el ministerio, ¿sí? Y esto lo tenemos que entender, ¿verdad? Si esto no lo entendemos aún, pues necesitamos entenderlo, ¿sí? Usted, si ya está en el ministerio, o el día que estemos en el ministerio o en algún área de trabajo, no es que lo hayamos ganado, no es que lo merezcamos, ¿verdad? Porque a veces ese es el error que pudiéramos cometer, ¿sí? Pensar es que me esforcé lo suficiente, ¿sí? Soy lo suficientemente entregado como para que se me dé, ¿sí? No. Nadie lo merecemos, ¿sí? El ministerio se dio como regalo. Efesios 4, ¿sí? Que es donde habla acerca de que el Señor murió y bajó a las partes bajas de la tierra y se levantó el Señor, ¿sí? Resucitó entre los muertos, y la Biblia dice que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. O sea, dones son regalos, ¿sí? Y empieza hablando específicamente qué tipo de regalos o dones dio. Y ahí habla acerca de los dones del ministerio, ¿sí? O dones ministeriales, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que son los que específicamente menciona en ese momento en Efesios 4. Entonces, al decir dones, pues no está diciendo son regalos. Y Él fue el que murió y bajó, ¿sí? A las partes bajas de la tierra para subir y llevar cautiva la cautividad. Entonces esto no fue obra nuestra, ¿sí? Nunca, y si lo pensamos, pues hay que luchar contra eso.
es que yo soy muy esforzado, es que yo me he entregado más que otros, es que yo sí soy diligente, es que yo he sufrido mucho, ¿sí? Y por eso merezco que se me dé tal o cual cosa, es que yo llevo tantos años, es que yo he hecho esto. No, esto no es una paga, es un regalo, ¿sí? No es tampoco el que lo mereces porque eres muy entregado. No, usted no se entrega para merecer. Usted y yo no nos entregamos porque queramos merecer algo, ¿sí? Todo se nos ha dado por gracia, ¿sí? El ministerio, por eso Jesús dijo a los discípulos, de gracia recibiste, dad de gracia. Cuando se refiere, o cuando dice gracia, se refiere a un regalo inmerecido. Entonces el llamado al ministerio o el ejercer una función dentro del cuerpo de Cristo, cualquiera que ésta sea, ¿sí? Una función de liderazgo, una función de servicio o ejercer una posición ya de ministerio, pues nunca va a ser algo que yo merezca, ¿sí? Entonces ese ya debería ser algo que tenemos que entender. El apóstol Pablo lo decía, ¿verdad? Para estas cosas, ¿quién es capaz? Entonces, no es porque es que ellos no son capaces, pero yo sí, por eso se me puso en el ministerio. No, no se nos pone por eso, ¿sí? Al contrario, se nos pone por la incapacidad en cuanto a intelecto, a veces, o habilidad humana, ¿sí? Bueno, no se nos pone por eso, pero Dios llama a la gente incapaz, ¿sí? Para capacitarla. Eso es lo que hace el Señor. Sí, por eso la Biblia dice que de lo vil y lo menospreciado. Y aquel que tiene una capacidad impresionante, humanamente hablando, pues Dios le va a enseñar que esos recursos naturales o recursos humanos, ¿sí? Que en este caso estudio, algo humano, ¿sí? Un don natural, vamos a decirlo así, o una capacidad intelectual, ¿sí? O hasta física, ¿verdad? Dios le va a decir, tienes que entender que esto sirve, y sí, son apoyos, ¿verdad? Pero esto no te lleva a la excelencia del conocimiento de Cristo. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, que él empieza a hablar de todo lo que él tenía en lo humano, ¿sí? Fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley, perseguidor, ¿sí? o celoso, o sea, habla de un hombre con demasiada capacidad humana, mucho recurso natural, pero él mismo lo dice, y a veces eso no lo mencionan algunos, ¿verdad? Más aquellos que hablan del judaizar. Pero el siguientes versículos dice, ¿verdad? Y todas estas cosas, aunque hagan grandeza, todo esto lo tengo por basura. Sí, algunas versiones más antiguas dicen, lo tengo por estiércol. Sí, o sea, esto no es nada. Sí, y lo tengo por basura o lo he despreciado con tal de alcanzar la excelencia del conocimiento de Cristo. O sea, lo que está diciendo es, todo esto es bueno, ¿sí? Pero esto no me lleva a la excelencia del conocimiento de Jesús. O sea, esto no es el medio que me lleva a conocer a Dios. No sé si me explico, ¿verdad? O sea, mi capacidad humana, mi título, ¿sí? A veces mi temperamento, porque a veces el temperamento nos ayuda, ¿sí? En ciertas áreas del ministerio, ¿verdad? Otros tenemos que ir contra nosotros mismos porque ni el temperamento nos ayuda. Pero otros tienen un temperamento muy distinto, no les cuesta hablar, no les cuesta relacionarse, ¿sí? Muchas cosas a lo mejor les son muy sencillas, pero ese recurso, ¿sí? Tenemos que entender que no nos lleva, no es el medio que Dios va a utilizar para llevarme al conocimiento de Él, sino pues es la palabra, es la oración, el intimar con Él, entre otras cosas. Entonces Pablo lo entendía. Por eso él decía, aunque todo esto es grandeza, no me lleva a la excelencia, sino es el medio que Dios va a usar para llevarme a eso. Entonces, nunca debemos de pensar, ¿sí? Que por el recurso, ya sea económico, físico, intelectual, que podamos tener, o habilidad que podamos tener, lo digo así para entenderlo, ¿verdad? Una habilidad natural, o porque somos personas muy esforzadas, somos personas muy diligentes. No estoy diciendo que no lo hagamos, sí, pero no es esa la motivación por lo que la hacemos. Nosotros nos esforzamos porque amamos a Dios, porque queremos conocerle, sí, y es
es una causa-efecto, ¿sí? Entonces yo hago algo, yo le busco, ¿sí? Y el efecto va a ser, lo encuentro. Como dice también Mateo 7, ¿verdad? El que llama se le abrirá, ¿sí? Algo así, ¿no? El que busca va a encontrar. Entonces yo hago algo y va a pasar algo. Entonces, bueno, pero nunca pensar como que yo me merezco esto, porque yo sí me esforcé, porque yo sí lo gané, porque yo sí fui diligente, o porque yo tengo un doctorado en divinidad, en teología, sí, yo soy muy entrón, yo soy muy esforzado, a mí no se me duerme, todo lo he dado por el Señor. No, tranquilo, esto es un regalo, sí, y como puede o te está levantando a ti, puede levantar al que estás menospreciando, sí, o el que estamos menospreciando, porque esto no depende de habilidades humanas, no depende de intelecto, sí, depende de fe y obediencia a Dios, sí, y depende de la elección de Dios, sí, y ahí pues no le podemos discutir. Precisamente por eso esta escritura que leíamos, la primera parte del versículo 1 de Efesios 1, dice por voluntad de Dios, ¿sí? Entonces quiero verlo como que en estas dos direcciones. Una, no es por mi habilidad, no es por mi capacidad, no es por mi carisma, no es por mi don de mando, mi capacidad convocatoria, no es por mi dinero, no es por mi aspecto físico o por mi personalidad, ¿sí? No es por el perfil que yo tengo, por la que Él me puso, ¿sí? Entonces, ¿por qué es? Es porque fue su voluntad, ¿sí? Y todo eso no fue algo que impresionó a Dios, ¿sí? Como que Dios puede decir, a ti, por ejemplo, y creo que este es un muy buen ejemplo. La Biblia habla acerca de dos perfiles, ¿sí? Uno, pues, es el de Saúl. Entonces vemos a un Saúl que la Biblia dice así, que el pueblo quería un rey como el de las demás naciones. Entonces Dios les dio un rey en base a esa petición. ¿Qué rey era? Bueno, un rey con el perfil de los reyes de las demás naciones. ¿Cómo eran los reyes de las demás naciones? Sí, pues lo entendemos en base al perfil de Saúl. Un hombre alto, un hombre, no sé, con una apariencia imponente, ¿verdad? No estoy diciendo que nada de eso Dios no lo pueda usar. Sí, lo que quiero decir es la mente que Dios tiene, cómo es que Dios ve las cosas, ¿sí? Entonces, ni tampoco estoy hablando de la vestimenta, nada de eso, ¿verdad? Esas son otras cosas. Sí, aquí yo me estoy enfocando o trato de enfocarnos que eso no es por lo que Dios llama a una persona, ni es por la que Dios lo envía, ¿sí? Ni el no tenerlo significa que a este lo va a favorecer más que al que sí lo tiene. O sea, no es así. Aquí el punto es por su voluntad, que eso es lo que estamos tratando de ver. Entonces, viéndolo en esas dos líneas, ¿no? Que es lo que estoy tratando de explicar. La línea de este lado, la que estoy mencionando, pues lo vemos en el perfil de un Saúl, un perfil humano, un perfil conforme a este mundo, ¿sí? Un perfil, vamos a decirlo en nuestra actualidad, ¿verdad? Un perfil de una persona preparada o con título, ¿sí? Con capacidad, con economía, ¿sí? No sé, con una profesión, hablando acerca de una profesión teológica, ¿sí? Con un aspecto o con una personalidad que se impone, ¿sí? Pues una capacidad o don de mando, ¿sí? Una capacidad para convocar, o sea, un perfil humano, ¿sí? Eso representaba Saúl, lo que las demás naciones tenían. Entonces la Biblia lo explica así y describe así a Saúl, más alto por sobre todos. De los hombros hacia arriba los llevaba a todos los israelitas. O sea, los sobrepasaba en lo físico, ¿verdad? Pero pues vemos el corazón que tenía Saúl, ¿verdad? Él era un cobarde, le tenía miedo al pueblo, no tenía amor por Dios, ¿sí? Entre otras muchas cosas que había en él. Entonces, aquí podemos decir que el perfil humano no era suficiente, ¿sí? Más o menos otro ejemplo parecido a esto, pues lo vemos en un Aarón y en un Moisés, ¿sí?
Moisés, cuando Dios lo está llamando y lo está enviando, que eso es lo que estamos hablando, pues Moisés se empieza a negar, ¿verdad? Él ya tenía 80 años aproximadamente cuando Dios lo llama a través de una visión en una zarza que ardía, nos dice la Biblia en el libro del Éxodo. Entonces Dios lo llama y le dice, tú vas a ir a liberar a mi pueblo, y creo que la mayoría conocemos la historia, ¿sí? Y los vas a traer y les vas a mostrar y los vas a llevar a la tierra de promesa. Le empieza a dar toda la función de su ministerio, ¿sí? Le empieza a escribir lo que él tenía que hacer. Entonces Moisés pues empieza a decir, Señor, pues que yo no sé hablar, sí, yo no puedo, Señor, yo mejor envía a quien tengas que enviar, porque yo no tengo esa capacidad. ¿Y qué les voy a decir, verdad? Si les digo que me mandó, o quién les digo que me envió, y luego no me van a creer, y total pone muchas trabas, como decimos nosotros, ¿sí? O muchas excusas para no atender al llamado que Dios, o al envío de Dios. Entonces el Señor le dice, bueno, yo conozco a Aarón, y le dice esto, y él sí sabe hablar. Entonces tú vas a hablarle a él, y él va a hablar. Él va a ser como tu boca. Sí, y total, pues va con Aarón, se topa con él, y muy seguramente muchas cosas que aparentemente Moisés le dice a Faraón, pues se las dijo a Aarón, ¿sí? Total, hay un momento, quiero que vea la diferencia, donde Dios llama a Moisés y él sube a un monte donde pasa con Dios 40 días, y él está allá en la cima del monte, escondido en la nube, ¿verdad? Hablando con Dios, Dios dándole instrucciones, mandamientos, todo muy glorioso. Y abajo, acá pues acá entre el pueblo, se queda Aarón a cargo. Entonces fíjese, el que tenía la capacidad humana, ¿sí? El que tenía la habilidad humana, el que tenía el perfil humano, Aarón. El que sí sabía hablar, el que sí podía hablarle al pueblo, el que sí era capaz de expresarse, el que tenía habilidad humana, ¿sí? Quiero tratar de explicar esto para no irnos de extremo a extremo, ¿sí? No estoy diciendo que la habilidad sea mala, ¿sí? O que entre más torpeza mejor. No, estoy hablando, vuelvo otra vez, ¿verdad? No es eso por lo que somos enviados, ¿sí? Es por voluntad de Dios. Eso es el punto por eso yo no estoy diciendo que no hay que estudiar, que no hay que prepararse, que no hay que crecer o buscar desarrollarnos o prosperar, ¿sí? Pero entendamos que no es eso por lo que somos enviados. Eso es lo que el punto, ¿verdad? No es que eso sea malo. Por ejemplo, si usted tiene una profesión, pues no significa que Dios lo esté desechando. No, tú tienes una profesión, tú no eres, no entras en esta lista. No estoy diciendo eso. Lo repito otra vez así. Es que no es esa la causa de nuestro envío, ¿sí? No es esa la razón por la que Dios nos llama. Este es profesionista, pues eso lo llamo. No, este no es profesionista, mejor llamo a este. No es esa la causa, ¿sí? Dios nos llama porque esa es su voluntad, y eso es lo que estamos tratando de explicar. Entonces, por eso trato de ver en esas dos líneas, ¿verdad? La primera línea estamos viendo el perfil humano. Entonces, Aarón, pues, el que tenía esa habilidad, esa capacidad, y el pueblo le empieza a decir a Aarón, bueno, el Moisés que nos sacó de Egipto, pues ya no volvió, ¿sí? Ya ha de haber muerto allá en el cerro o en el monte. Haznos dioses, le dicen a Aarón, para que caminen con nosotros o para que nos guíen y nos lleven a la tierra. Y ya dice la Biblia que Aarón le dice, bueno, traigan oro y pues vamos a hacer uno. Total, hacen un becerro de oro y pues empiezan a adorarlo. Y fíjese, el que tenía la capacidad humana o el perfil o la habilidad, ¿sí? No fue capaz de frenar al pueblo y hacer la voluntad de Dios. El que no era capaz o no tenía la habilidad, pero tenía la unción, tenía el envío, estaba bajo la voluntad de Dios, ¿sí? Era Moisés. Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿verdad? No es la habilidad o la capacidad humana por la que Dios nos envía, ¿sí? Ni tampoco es por la incapacidad, es por su voluntad. Entonces, no vayamos a pensar, pues, que puedo ganarme el llamado. No. ¿Sí? Esa es una elección por su voluntad. Lo que yo debo hacer es atender al llamado.
¿sí? Y entender que es que mi mente es de emprendedor, tengo una mente de tiburón, como dicen ahora, ¿no? Tengo una mente ganadora y por eso soy pastor. No, ¿sí? O sea, el ministerio no es porque seas un buen motivador, ¿sí? No, mis hermanos, el ministerio es una elección de Dios y nos conviene morir a esa mentalidad, ¿sí? Pablo tenía toda la capacidad humana, toda, ¿sí? Y tuvo que desecharla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él tenía que entender que no es por eso por la que Dios nos llama. Usted lo ve en la Biblia. Dios se le reveló 3 días en ceguera. Viene Dios a través de Ananías, le habla, le da su llamado, le dice todo lo que Dios quiere hacer con él, o muy en general, y sale de ahí, ya con sus ojos sanos, ¿verdad?, de la vista. Inmediatamente quiere hablar, porque él tenía una habilidad humana. Él tenía una capacidad, era fariseo de fariseos, enseñado a los pies de los mejores maestros de Israel. O sea, él podía hablar, él sabía cómo hacerle. Y la Biblia dice en Hechos que él entraba y salía con los apóstoles. O sea, él era de los que hablaban. Sí, probablemente ni dejaba hablar a los apóstoles, los que estaban autorizados para hablar, porque él sentía probablemente que por todo su recurso natural o humano, sí, o intelectual, él podía hacer lo que los apóstoles podían hacer. Y oh, sorpresa, no es la habilidad humana. Entonces lo que pasa aquí es que más hablaba Pablo o Saulo de Tarso, más confundía, ¿sí? Por eso después de tiempo Pablo dice: para estas cosas, ¿quién es capaz? ¿Sí? Entonces, porque esto no es por una capacidad humana. Entonces usted y yo no vayamos a caer en el error, ¿sí?, de pensar que por mi esfuerzo o por mis títulos es que Dios me llamó. No, nos llamó por su voluntad, ¿sí? Porque Él quiso llamarnos. Amén. Entonces, Saúl, pues vemos su condición, ¿sí?, y los errores que él cometía, ¿sí? Entonces, podemos decir esta primera línea, ¿no?, que es lo que estoy mencionando: la habilidad, la capacidad, el temperamento, el don de mando, la capacidad para hablar, de convocatoria, la capacidad económica, la capacidad intelectual o profesional, ¿sí? No es esa la razón por la que Dios nos llamó. Sí, no es esa la razón por la que Dios establece a alguien en el ministerio. Desgraciadamente, a veces los pastores podemos cometer ese error, que vemos todo esto en una persona y les damos un liderazgo por todo esto. No, no es así. Sí, no, porque entonces ¿dónde dejamos a los que no tienen todo eso? Sí, entonces los pastores tenemos que ver fe, tenemos que ver obediencia, amor por Dios, no recurso material, ¿sí?, ni capacidad intelectual. Entonces a veces la balanza la cargamos más hacia el talento humano y no a la fe, al amor, al fruto del Espíritu Santo, que eso es lo que realmente Dios demanda. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque desgraciadamente esto pasa, ¿sí? ¿Por qué cree que Dios no nos da políticos de renombre en las iglesias? Hablando de manera general. ¿Por qué cree usted que Dios no nos ha dado presidentes de nuestra nación, hablando de México, que se entreguen al evangelio con todo el corazón? ¿Por qué no hay empresarios de jerarquía pesada a nivel mundial o nacional que se congreguen en una iglesia? ¿Sabe por qué? Porque el día que eso pase, con la mentalidad que tenemos a veces como ministros, les vamos a dar el púlpito, les vamos a dar el mando de toda la iglesia, porque es el presidente, ¿sí? Porque es el político, porque es el empresario de mucho renombre. Es por eso que Dios no nos puede dar esto, porque aún para pastorear ese tipo de personas necesitamos crecer. ¿Sí me explico? Entonces, porque pensamos, vamos a medir la capacidad por eso, mis hermanos. Entonces, Dios va a decir: yo quisiera que el presidente de tu nación se congregara en tu iglesia. Si yo quisiera que el empresario que tiene
gobernando todas el sistema económico de tu ciudad, se congregara contigo, ¿sí? Pero apenas tenemos a alguien que a lo mejor su diezmo, su ofrenda es fuerte, ¿sí? En general, ¿verdad? O en comparación a los demás, nos brillan los ojitos, como decimos acá en Torreón. Nos emociona, ¿sí? Y para mantenerlo ahí en la iglesia, les empezamos a dar posición. Esto es lamentable, pero pasa. Entonces, tendremos como pastores, a manera general, ¿verdad?, la capacidad de pastorear ese tipo de gente. No la tenemos. Porque medimos la capacidad de Dios, la medimos con una capacidad intelectual o una capacidad económica. No es así, ¿sí? El llamado y el ejercer un ministerio es por voluntad de Dios, no por capacidades humanas, ¿sí? Y por eso lo menciono así, Dios no está desechando a una persona con toda esa capacidad. Ve a Pablo, mi hermano. Sí, ese hombre tenía toda esa capacidad. Ve a los 12 apóstoles, que en general, pues ninguno tenía esa capacidad, pero llamados. Entonces, ¿esto qué me está haciendo entender? Pues que no son ni la mucha capacidad, ni la nada de capacidad, es su voluntad, ¿sí? Entonces, esta sería como una línea, ¿verdad?, hacia donde a veces nos inclinamos más. Y hay otra línea, la línea donde no hay nada de capacidad humana, donde nos sentimos incapaces, ¿sí? Donde sentimos mucha torpeza, donde tenemos muchos miedos, muchas inseguridades, donde no vemos habilidad, donde no vemos capacidad, donde recibimos la promesa de Dios, del llamado, del servicio a Dios. Inmediatamente somos como ese Moisés, ¿verdad? Sacamos mil excusas, es que yo no voy a poder, es que yo no sé, o empezamos a funcionar en el ministerio y pues vemos que no hay como avance, al avance que quisiéramos ver nosotros, ¿sí? Dios es muy sabio y esto a veces no lo entendemos en un principio cuando empezamos a servir en el ministerio, ¿verdad? Normalmente decimos, pues nosotros esperamos ver la iglesia llena, ¿sí? Todos con una disposición impresionante, ¿verdad? Todos haciendo lo que nosotros decimos como pastores, todos bien metidos, bien esforzados, y pues es lo que todos quisiéramos ver, ¿sí? Y a veces, por ejemplo, en nuestro caso, llegamos a tener 2 personas en la reunión de domingo. Entonces todo eso como que te quiere frustrar, y en tu mente pues a lo mejor Dios no me llamó, ¿sí? Me cuesta mucho hablar, me cuesta mucho orar, me cuesta me cuesta mucho acercarme a la gente, o cuando me acerco a las personas pues no me ¿cómo lo puedo decir? Pues no me reciben como yo esperaba o como yo esperaría que me recibieran, porque soy el pastor o el líder en tal área. Entonces a lo mejor Dios no me llamó porque no sé orar, no sé hablar, no sé esto, y sacamos muchas excusas, ¿verdad?, como lo hacía Moisés. Sí, a lo mejor yo no estoy listo para esto, no estoy preparado para lo otro, y esta es la otra línea, ¿verdad? El que se siente incapaz, el que se siente capaz, pero Dios le dice, no es por esta capacidad por la que te llamé, fue por mi voluntad. El que no se siente capaz y quiere renunciar, quiere tirar la toalla, como también decimos, quiere decir, no, es que esto no es lo mío, yo no sé qué estoy haciendo aquí, a lo mejor me emocioné o se emocionaron y me pusieron, sí, yo no debería estar en esto, de todos modos, tanta excusa, sí, que ponemos, pero siempre en frustración, en desánimo, en temores, en inseguridades. Y Dios va a decir, mira, yo no te llamé porque puedas o no puedas. Yo te llamé porque es mi voluntad. Entonces yo recuerdo, pues les digo, en el caminar, no lo sabemos todo, pero entendemos ciertas cosas. Y pues ese era mi pensamiento, ¿verdad? Porque tú o es como ministros, medimos el ministerio o el éxito del ministerio, lo medimos por la cantidad de personas que hay en la iglesia. Medimos la grandeza de un ministerio por la habilidad que podamos tener o por, pues sí, la grandeza o la cantidad, el número de personas, ¿sí? O el que motivamos mucho a las personas. Y pensamos y no entendemos que el ministerio no lo motiva el hombre, o sea,
Las almas no las motiva el pastor, claro, ¿verdad? ¿Cómo lo puedo explicar? No es que, bueno, la Biblia habla acerca del exhortar, que se refiere a motivar. Más bien, la convicción la trae Dios, ¿sí? O sea, yo como pastor puedo hablar y hablar y hablar, una enseñanza, motivar y tratar de como que empujar a la gente. Pero para eso requiere mucha oración, ¿sí? Porque la mucha oración, le estás diciendo a Dios, esto es algo que solo tú puedes hacer, ¿sí? Y la Biblia dice que el único que convence o que trae convicción es el Espíritu Santo. Y a veces nosotros queremos hacer el trabajo del Espíritu Santo, que es convencer, que es redarguir, ¿sí? Nosotros no lo podemos hacer. Nosotros tenemos que enseñar y orar mucho para que Dios traiga convicción en las personas y sea Él quien las motive. Pero bueno, cuando empezamos o en momentos del ministerio, del servicio a Dios, nos podemos desanimar, nos podemos frustrar. Si nos podemos decir, a lo mejor no es lo mío, si a lo mejor yo mejor puedo servir en otra cosa o nada y yo me dedico a mi trabajo secular. ¿Qué estoy haciendo aquí en la iglesia? ¿Qué estoy haciendo en este ministerio o en este liderazgo? No es lo mío, la gente ni me hace caso, ¿sí? No crecemos, no avanzamos. A lo mejor no tenemos el número que deberíamos de tener, no he logrado lo que se supone ya debería haber logrado y empezamos a medirnos, ¿verdad? Estoy hablando la otra, vamos a decir la otra parte de la balanza, ¿verdad? Acá la parte de frustración o de incapacidad y acá fue la de capacidad humana. Entonces nos sentimos así, incapaces, inseguros, yo no debería estar aquí, yo no sé qué estoy haciendo, a lo mejor me emocioné de más o qué sé yo, tantas cosas que ponemos y dentro de las cosas que hacemos es que nos medimos, ¿sí? Nos medimos con otros ministerios. Tal iglesia tiene 2 años y ya son 1000 miembros y nosotros tenemos 10 y no salimos de 20. ¿Qué está pasando, Señor? ¿Sí me explico? Todas esas cosas o a veces hay personas que no nos ven como pastores dentro de la iglesia, que les hablamos, que los tratamos bien y que tratamos de hacer todo lo más excelente, ¿sí? Y de todos modos hay caras, hay comentarios y todo eso nos puede pegar. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque Dios lo está permitiendo, ¿sí? Porque no hemos entendido que estamos ahí no por nuestra habilidad, nuestra capacidad, nuestra fuerza, es por voluntad de Dios. Yo recuerdo en aquellos tiempos cuando empezábamos en el pastorado, pues eso pasaba por mi mente. Pues no crecemos el número, no avanzamos como iglesia, pues a lo mejor no es un llamado de Dios o no era el tiempo, y empieza uno a compararse, ¿verdad? Tal iglesia tiene menos tiempo y crece como espuma, o tal iglesia, pues uno escucha sus mensajes, todo pues muy torcido y mira la cantidad de seguidores. Y Dios va a decir, es que tú mides tu grandeza, ¿sí? Por los números, ¿sí? 1. Y 2, tú quieres ser exitoso por ti, o no sé cómo explicarlo, ¿sí? Entonces Dios va a decir, no. Y Dios es tan extraordinario que parece que no lleva prisa, ¿sí? Hasta que lo entiendas, ¿sí? Dios va a decir, mientras no lo entiendas, no vas a avanzar. ¿Sí? Aquí nos llevamos 5 años y no dejes de ser tan egocéntrico porque tú quieres tener 1000 miembros para poder decirle, yo también estoy siendo exitoso, yo también estoy creciendo, yo también puedo, ¿verdad? Porque así somos a veces personas tan rechazadas que lo que queremos es la aceptación y el que se nos valore por los resultados que estamos dando. Y Dios pareciera que no lleva prisa. Mientras no lo entiendas, aquí le seguimos. Entiéndelo. No es por ti, no es tu capacidad, no es por tu habilidad, no es los números lo que representan éxito, ¿sí? Es que se hace mi voluntad. Entonces, dentro de esos pensamientos de frustración, de tristeza, me acuerdo de este versículo. Sí, recuerdo que yo decía, ay, Señor, ¿por qué? Y a lo mejor no era el momento y tantas excusas que exponemos. Y cuando leía esta escritura, por voluntad de Dios,
por una parte me dio paz y la otra entendí, no es que como que yo lo mereciera o lo buscara, fue su voluntad. Entonces, si esa fue tu voluntad, que para mí no entiendo por qué lo fue, porque no veo capacidad, no veo habilidad, no veo nada, pero si esa fue tu voluntad, pues no me puedo negar a eso. Entonces es donde empiezas a desechar los miedos, empiezas a desechar las inseguridades, empiezas a desechar el medirte con otros ministerios, empiezas a desechar el competir con otros ministerios, porque realmente eso es. Estás compitiendo porque piensas que esa es la grandeza de un ministerio. Y no es así, mi hermano. La grandeza de un ministerio es que cumples tu propósito y vives haciendo la voluntad del Padre. Esa es la grandeza de un ministerio. Jesús, usted ve su iglesia. Su iglesia eran 12 principalmente. Claro, tuvo más discípulos, ¿sí? Pero usted no ve a un Jesús de un ministerio de 30 años, ¿sí? Duró 3 años y medio su ministerio. Sí, o sea, por ejemplo, Moisés. La iglesia metida con Moisés. O sea, la verdadera iglesia que tenía Moisés eran 2 miembros. Era Josué y Caleb, principalmente. Estamos hablando de millones de israelitas o de millones de miembros de su congregación. 2 eran los que realmente se metieron. Entonces, qué tremendo, ¿no? Sí, entonces, no es como a veces uno ve las cosas. Entonces, si tú te sientes frustrado, si tú sientes, a lo mejor no es mi tiempo, no fue el tiempo de Dios. Cuando Dios te envió, si Dios no te envió, pues es obvio que te vas a sentir así. Pero entendiendo los mensajes anteriores, los otros 2 videos anteriores que yo le recomiendo que los vea para que me entienda la secuencia. Si todo eso se fue cumpliendo en nosotros y Dios nos confió, Él fue quien delegó esto, y si tú sientes que no avanzas, ese era mi sentir desde un principio que quise hacer estos videos. Si tú te sientes frustrado, si sientes que no avanzas, sientes que no puedes, si te sientes inseguro, si sientes, a lo mejor fui yo, a lo mejor no era el momento, no avanzamos como iglesia, quiero que entiendas, si Dios te envió, ¿sí?, que tú estás ahí por voluntad de Dios, entonces siente paz, ¿sí?, siente paz en tu corazón. No te pusiste tú. Si te pusiste tú, pues no esperes que Dios te respalde, ¿sí? Dios no va a respaldar lo que Él no envió. Por eso, les repito, hay que entender o tratar de ver los otros 2 videos para que tengamos la secuencia, ¿sí? Para que no agarremos las cosas fuera de contexto. Pero si fue Dios quien nos puso, nos envió, porque hubo una autoridad que nos delegó, ¿sí? Porque Dios fue preparando nuestros corazones, entre otras muchas cosas, ¿verdad? Si eso fue así, entonces tú tienes que tener paz, ¿verdad? Esa paz que yo pude decir, la obtuve cuando vi esa palabra. Voluntad de Dios. Esta no fue mi voluntad. Yo no lo pedí. Yo no lo busqué, ¿sí? Dios quiso dármelo. Y Él me lo dio porque Él quiso, ¿sí? Y en el caminar lo vas entendiendo. Entonces yo no tengo por qué competir con los demás ministerios. Yo no tengo por qué competir con otros pastores. ¿Sí? Yo no tengo por qué presumir si en dado caso empiece a crecer, ¿sí? Y decirles este crecimiento, ¿sí?, es el éxito de mi ministerio. No, ¿sí? Otra vez, el éxito de un ministerio es que hace la voluntad del que lo envió, ¿sí? Por ejemplo, ve a Ananías. Ananías, el hombre que Dios usó para hablarle al apóstol Pablo cuando estaba cegado, cuando él recién había visto el Señor. Hechos 9 por ahí. ¿Cuántas veces se menciona a ese Ananías en todo el libro de los Hechos? Solo una vez. Eso fue todo su ministerio. Ir con Pablo, el apóstol Pablo, o Saulo en ese momento, y decirle: hermano Saulo, le dijo, el Señor que se te apareció en camino a Damasco me envió. Y me envió a decirte esto. Y pum, 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 le soltó la palabra profética de el llamado de Saulo o de Pablo, y le dice: y para que recibas la vista. Este hombre Ananías impone sus manos, se caen escamas de los ojos de Pablo, recibe la palabra profética, Pablo sale de su ayuno y se congrega con los 12 apóstoles. Jamás se menciona a Ananías, nunca más.
Pero ¿sabe qué podemos decir? El ministerio de Ananías fue exitoso. ¿Por qué? Porque cumplió su misión, cumplió su envío. Entonces, entiéndalo, mi hermano, no es ni la cantidad de personas, no es ni la capacidad económica, no son los seguidores que puedas tener en tus redes sociales. Sí, lo que hace exitoso tu ministerio, digo exitoso para entenderlo, ¿verdad? O vamos a decir, sí, la grandeza del ministerio no es eso. No es que estés de viaje por todos lados, no es que estés comiéndolo, subas tus fotos de tus restaurantes, de dinero. No. Es que estás haciendo la voluntad de Dios. Tú estás ahí por voluntad de Dios. Por eso tenemos que entender cuál es su voluntad. Si su voluntad no es que yo pastoree 1000 miembros, ¿sí? Bueno, yo lo tengo que entender y ocuparme por hacer su voluntad, ¿sí? Si su voluntad ahorita no es que yo pastoree 100 iglesias, bueno, pues yo me voy a enfocar a entender su voluntad y decir, hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado, como decía, o como se menciona el Señor Jesús, creo que lo dice un salmo, ¿sí? Hacer tu voluntad, como dijo Jesús, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. O sea, este es mi éxito. Entonces Jesús estaba en la cruz. Para los hombres religiosos de ese tiempo, un fracaso, un profeta más, ¿sí? Como muchos lo vieron así. Otros lo comparaban, ¿verdad? Con otros profetas o hombres que se habían levantado. Y decían, bueno, pues este fue un profeta más, ¿sí? Los discípulos escondidos, porque no entendían que él se iba a levantar de la tumba. Muchos lo vieron fracasado en la cruz, molido, destruido. Y muchos puedan decir, se acabó la historia de este hombre. Pero ¿sabe cómo lo veía el Padre? Lo veía como un hombre exitoso. ¿Y sabe por qué? Por lo que dijo Jesús, consumado es, Señor, todo lo que me mandaste a hacer, aquí lo terminé. Todo lo que tú me dijiste que hiciera, o en pocas palabras, hice tu voluntad. Eso es la grandeza de un ministerio, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Que vivamos su voluntad. Entonces, si tú te sientes incapaz, si sientes que no puedes o que no es lo tuyo o que te pusieron, otra vez, ¿verdad? Tomando en cuenta todo el contexto de todo lo que he estado hablando. ¿O que te sientes incapaz simple y sencillamente? Bueno, escucha la voz de Dios que te dice a tu corazón, tú estás ahí por voluntad de Dios. Y si las cosas no se están dando ahorita, ojo, si llevas 30 años en el ministerio, las cosas no te están dando, pues algo está mal, ¿sí? Si llevas 10 años en el ministerio y nada se está dando, algo está mal. Amén. Pero cuando estamos iniciando, 2, 3 años, qué sé yo, ¿verdad? Cada cierto tiempo se entran ciclos nuevos. Un ministerio a los 3 años entra en otro ciclo, a los 7 años entra en otro ciclo. Es lo que yo he visto. Pero bueno, en ese inicio del ministerio, sientes eso frustración o como fracaso. Bueno, escucha la voz de Dios que te dice, ¿sí? Pablo, apóstol de Jesucristo, pastor de Jesucristo, profeta, evangelista, maestro, ministerio, alabanza, ¿sí? Por voluntad de Dios. Y lo que nosotros no vemos o no hemos visto en 5 años, 6 años, ¿sí? Dios lo puede hacer en 1 año. Por eso Dios aparentemente no lleva prisa. Porque lo que yo no vea en 10 años, en 1 año Dios lo hace. Y yo te lo puedo asegurar, ¿sí? Nosotros por 6, 7 años se trabajó y en 1 año se dobló las cosas. No quiero hablar mucho de el ministerio, ¿verdad? Nuestro. Yo quiero hablarte de la palabra, pero sí sucede. Lo que no pasa en 5 años, pasa en 1 año o en medio año. Porque Dios es todopoderoso. Sí, pero tenemos que entender que estamos ahí por voluntad de Dios. No por la nuestra, ni por la capacidad, ni por la incapacidad. Por voluntad de Dios. Padre, yo bendigo a mis hermanos. Oro, bendito Dios, para que esto consuele nuestro corazón y fortalezca también nuestra fe.
Señor, que estamos sirviendo, Señor, por voluntad tuya, Señor. No porque seamos hábiles o tengamos incapacidad o no tengamos la habilidad. Señor, es porque es tu voluntad. Señor, nuestra capacidad humana no fue lo que nos dio el ministerio, fue tu voluntad. Nuestra incapacidad no fue por la que Dios decidió dárnoslo, fue por tu voluntad, Señor. Yo bendigo a cada pastor que está iniciando en el ministerio o que lleva poco tiempo pastoreando, Señor. Ministros que a lo mejor se sienten solos, se sienten, Señor, como solos en el ministerio. Quiero que entiendas que no estás solo, mi hermano. Si tú te sientes solo, sientes que ¿cómo le hago? Dios te dé la dirección para que encuentres un padre espiritual que te ayude, que encuentres hermanos de pacto, que te echen la mano, que te den el cobijo y puedan decir, sí se puede, estas cosas sí son, pero hay que esforzarnos. Dios te llamó, Dios te puso, hay que seguir adelante. Que Dios te dé amigos en el ministerio, que Dios te dé padres espirituales, que Dios te dé mentores que te puedan guiar, que te puedan cobijar, que te puedan aconsejar, que tú le pidas a Dios, Señor, dame mentores, dame padres que me dirijan, que me guíen, Señor, y que yo pueda saber, Señor, que estoy aquí, no porque pueda o no pueda, sino por tu voluntad. Y hazme entender cuál es tu voluntad para que yo me enfoque en vivir haciendo tu voluntad, aunque no vea los resultados que a lo mejor para mí son exitosos, sino simplemente un día terminar mi carrera y decir, Señor, la obra que me diste o me mandaste a hacer, toda la hice, Señor. Cumplí la función que tú me diste o hice tu voluntad. Señor, si a los ojos del mundo no fui exitoso, al menos en el cielo cumplí lo que tú me mandaste, Señor. Y yo sé que eso me hace exitoso, por decirlo de esa forma. En el nombre de Cristo, yo los bendigo a mis hermanos que a lo mejor sienten esa inseguridad o esa frustración. Yo te bendigo, mi hermano, y levantamos tus manos para que te fortalezca el Señor y sepas que estás ahí por voluntad de Dios. Te bendigo, las fuerzas del Señor vengan y Dios te envíe esos Ananías que te empujen o te encarrilen al llamado. Dios te dé esos Aquila, esos Priscila, que te expongan mejor el reino de Dios y seas un administrador más efectivo. Así te bendigo para gloria y honra de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les los bendiga, mis hermanos, y bueno, nos vemos en el próximo video. Dios les bendiga.